Hola, buenos días estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar, vamos a practicar los números reales. ¿Conocen ustedes qué son los números reales? ¡No! Bueno, aquí les explicaremos qué son los números reales. Pero antes de explicarles qué son los números reales, les tenemos que explicar de dónde nacen los números. Dante, ¿de dónde nacen los números? No te preocupes, aquí te enseñaremos de dónde nacen los números, el origen de los números. Se remonta hace más de 30.000 años cuando el ser humano vivía en la caverna, tenía la necesidad de contar las cosas que cazaba, las semillas que obtenía, y así empezamos a contar, ¿sí? Luego hubo una evolución en los números que se remonta desde los egipcios, pasa por los árabes y pasa por manos de los indios. También se dice que de esta área de la América, los aztecas también tenían un sistema numérico, ¿sí? Y luego empezamos a hacer grupos y necesitamos más números, más cosas para entender. Pasa a la siguiente página. Entonces creamos los números reales. Los números reales están compuestos por enteros, los números racionales y los irracionales. Cada uno de estos conjuntos conforman una parte de la evolución de la matemática. Los números naturales se crearon para contar, para llevar una matemática básica, pero nos dimos cuenta que teníamos que medir deuda, teníamos que medir la temperatura. Entonces ahí nacieron los números enteros, negativos y positivos, ¿sí? Luego nos dimos cuenta que no nos dábamos abasto solamente con los números enteros y teníamos que dividir tierra, dividir porciones de alimentos. Entonces, ¿qué creamos? Creamos los números racionales, que son las divisiones que conocemos actualmente. Pero no solo es todo, también nos dimos cuenta que había números que no daban mitades enteras. Entonces se creó los números irracionales, que son números que no tienen final, ¿sí? Bueno, chicos, ahora yo les voy a hablar sobre el conjunto de los números enteros Z. Los números enteros Z, ¿por qué se les dice así? Porque provienen de un país alemán que viene diciendo lo que es, o que los identificamos con lo que es número o cantidad. Y se le ha atribuido a un señor que se llama David Hilbert. Hace pero mucho tiempo ya sabían contar con los que eran números positivos, usaban piedras, palitos para marcar y contar lo que eran las ovejas, los alimentos, las monedas, para saber cuánto era a la hora de pagar, cuánto iban a recibir a cambio, igual que eran los números naturales. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos ayuda a entender el mundo, a saber bien cómo nosotros manejarnos en lo que es la vida diaria. Por ejemplo, chicos, si ustedes van a la tienda, si van si se quieren comprar un chicle, cualquier cosa en la tienda, eso los ayuda a ustedes saber, a manejarse en ese ambiente. También a lo que es los números enteros nos ayudan a poder ver si ganamos o perdemos. Por ejemplo, a ustedes quién les gusta lo que es el fútbol, los juegos, nos ayudan a saber si quedan empates o quién va ganando, quién va perdiendo. También lo que es la temperatura del clima. Si, por ejemplo, si hace mucho frío, utilizan el menos, que vendría siendo menos grados, y entonces que nos identifique, sabemos que hace mucho frío. O si está elevado, ahí vamos viendo cómo es en ese aspecto. A ver, igual que también en lo que es cuando está a altura, el bajo del mar, y ahí vamos viendo algunas características importantes que podemos ver. Es que los números están en tanto positivos y negativos, el ser, y en el centro estaría lo que es el cero. No tiene comas ni lo que son decimales. Nos ayudan ¿para qué? Para contar, para restar, para sumar y muchísimas cosas más. Hoy entendemos que, como les estaba diciendo, los números nos ayudan a pensar, a razonar, a crear, por ejemplo, y tratar de resolver en situaciones reales que tenemos en el diario vivir.
también nos enseñan lo que es la matemática, nos enseñan a saber el valor de las ideas, aunque invisibles, nos ayudan también a lo que es a comprender mejor lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestro diario. Les voy a hablar sobre los números racionales, unos números que utilizamos casi diario sin darnos de cuenta. ¿Qué significa racional más un símbolo? ¿Qué significa racional? La palabra racional viene de razón. En matemática, razón es un algo. El símbolo es racional. A los números racionales se les representa con la Q. ¿Por qué? Porque en matemáticas se lee en inglés como quantity, que es una fracción. ¿Cómo se ven más que números caen ahí? ¿Cómo se ven los números racionales? Todos los números que se pueden escribir como fracción A sobre B, donde A y B son enteros y B no puede ser cero. Entonces, algunos ejemplos son 1/2, 3 sobre 1, 5 porque es igual a 5 sobre 1, 1.25 porque es igual a 1 sobre 2, 0.333 porque es igual a 1/3. ¿Y qué tipo de números caben dentro de los racionales? Aquí se incluyen estos: fracciones que son positivos y negativos, números enteros porque se pueden escribir como fracción, decimales exactos como 0.5 que es 1/2, decimales periódicos como 0.333 que se repite y también es racional. Decimales racionales e irracionales. Los números racionales no solo son fracciones, también pueden ser decimales, pero no todos los decimales son racionales. Existen dos tipos de racionales: los decimales finitos, que son los que terminan, por ejemplo, 0.5 que es igual a 1/2, 1.75 que es igual a 7 sobre 4. Esos son racionales. Tenemos los decimales infinitos periódicos, que son los que terminan pero tienen un patrón que se repite. Por ejemplo, 0.333 que es igual a 1 sobre 3, 0.727272 es igual a 8 sobre 11. También son racionales porque se pueden convertir en fracción. ¿Y cuáles no son racionales? Los que tienen decimales infinitos sin patrón. Por ejemplo, pi. El valor de pi es 3.141592. No se repite nunca. Raíz cuadrada de 2. 1,4142,1,356. No tiene ningún patrón. En conclusión, si el decimal termina o se repite con un patrón, es racional. Si no se repite, no es irracional. Bueno, ahora yo voy a realizar una actividad y necesito 2 estudiantes que quieran participar en la actividad. Pasen adelante, chicas. Bueno, ahora aquí ustedes tienen unos números y aquí en esta parte me van a colocar con un gancho si es racional y una X si no es racional y luego van a explicar el por qué. Dale. ¿Por qué es racional? Porque es un número exacto. ¡Pues! Dale, Vivi. ¿Por qué no es racional? Es irracional porque se define con cifras decimales infinitas. Hoy les vamos a hablar de los números irracionales. Primeramente, vamos a hacer un resumen de la historia de los números irracionales. Esta se remonta a los 500 años antes de Cristo, cuando existía la escuela pitagórica, que era como una institución religiosa. Entonces teníamos a este matemático Hipaso de Metaponto, que él estaba estudiando el teorema de Pitágoras, y entonces cuando iba a sacar la hipotenusa de los dos catetos, no encontraba un número racional que definiera esa parte. Y dijo, entonces si no es racional, es irracional. Y Pitágoras le dijo, estás loco, y que tú no puedes ir en contra de las reglas del sistema que tiene esta institución, y decidió echarlo de su escuela. Se dice que tal vez se suicidó, que Pitágoras lo tiró por el barco. Es una historia muy interesante.
no son exactos y tampoco son periódicos. Son decimales infinitos con infinita cantidad de cifras decimales. ¿Sabes cómo se representan los números irracionales? No. Se representan con la letra I mayúscula. Aquí tenemos algunos ejemplos de los números irracionales. El número pi, que en decimales sería 3.14159. La raíz cuadrada de 2, que sería 1.414, y así una infinidad de números. El Euler, que sería 2.7182, 81, 82, 84 y así sucesivamente. El número de Áureo, que sería 2.71, 82, 81 y así muchos más ejemplos. Bueno, niños, ahora tenemos la actividad. Necesito un voluntario. Voy a hacer física. Es la misma. Sí, puedes leerla. Y ahí mismo está. ¿Cuáles de las siguientes fracciones está exactamente en medio, un medio y un cuarto? Ok, mis amores, después de haber visto todos esos puntos de los diferentes maestros, primero que nada quiero dar por culminado el conjunto de los números reales. Siempre. Para cerrar tenemos que saber qué son y qué incluyen, pero como anteriormente ya hablamos un poco, solamente vamos a repasar, ¿ok? ¿Les parece? Sí. ¡Wow! Me gusta este grupo. Ok, tenemos que saber que los números son aquellos que pueden medir y presentar. Perfecto, ya lo escuchamos. Entonces, ¿qué incluyen? Incluyen los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Entonces, los naturales son todas las cantidades infinitas que puede haber de números. ¿Les parece? Sí. ¿Saben eso? Sí. No. Ay, qué pena. Y los números enteros son aquellos negativos, igual también entran los números naturales. Y bueno, en los racionales tenemos 1 sobre 2 y 5 sobre 3. Y bueno, en irracionales tenemos que son las fracciones, bueno, y raíz cuadrada. ¿Sí? Dato importante, se le llaman reales porque distinguen los números imaginarios, aunque tenemos que abrir un paréntesis que todos son imaginarios, pero hay algunos que sí y otros que no. Entonces, forman conjuntos que abarcan los números de una sola línea. Permite realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división, entre muchas otras cosas, y utilizan las fases matemáticas que son muy importantes. Esta es una actividad a la cual le denominé gráfica de los números reales. ¿Por qué? Porque aquí representaremos los números, o sea, ya veremos cuáles son sus signos. Por ende, tengo unos flashcards, claro, pequeños. Necesito un voluntario. ¿Quién dice yo? Yo, maestra. Ok, perfecto. Aquí esto es como un material de apoyo, pero después de haber visto la clase, creo yo que usted me puede responder, ¿cierto? No sé, maestra. Ok, cuando hablamos de la R, miren los compañeros, por favor. Cuando hablamos de la R, aquí, ¿a qué nos referimos? A los números reales. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Perfecto. Cuando hablamos de la Q, Los racionales. gracias, eso es trabajar en equipo. La I, Irracionales. perfecto. La Z, Enteros. wow, ustedes me sorprenden. La N, Naturales, los maestra. naturales. Me encanta este grupo. Y por último, los enteros negativos. No tenemos que dejarlos por fuera, ¿ok? Muchas gracias. Buenos días, estudiantes. Esto fue la clase de los números reales. Mi compañera Genesis Martínez, Merian Cano, Dafne Centella. Vivi Maciel Rodríguez. y Emilio Sevilla estuvimos el placer de presentarles esta clase. Muchas gracias.